Y bueno, esperamos un minuto que entren los compañeros y a partir de aquí avanzamos, ¿vale? Entonces un minutito y le damos caña. Bueno, pues más o menos yo creo que estáis ya todos por aquí. Entonces, un poco en línea de lo que comentamos, ¿no? El examen tendrá varias partes, ¿vale? Tendrá la parte tipo test y la parte donde habrá que desarrollar preguntas, ¿vale? Entonces, estas preguntas tienen que ser respondidas de forma libre y pueden, obviamente, eh, estar abiertas a interpretación y demás. Entonces, no debería preocupar. Si os acordáis, os expliqué que, que las preguntas tipo test pueden descontar. Entonces, si vosotros estáis seguros de la respuesta, siempre es mejor que no respondáis porque si os equivocáis, pues tendrá repercusiones negativas sobre la nota, ¿no? Puede llegar a restar. Entonces, esto genera un poco de controversia. No soy yo el que lo decide, pero sí que la UNER pues lo quiere hacer así. Aprovecho esta clase, que va a ser como más para dudas y demás, para introducir algún concepto que podría salir en el examen y a buen entendedor pocas palabras bastan, que es el concepto de la matriz de confusión, ¿vale? Si estoy utilizando un recurso público de DataCamp, que es una institución pues bastante conocida en data science en general, y si os acordáis, bueno, ¿alguien me puede explicar qué es la matriz de confusión? Propias palabras, siempre me gusta empezar así, para ver más o menos en qué punto estamos. ¿Alguien se atreve? Venga, va, que siempre sois muy tímidos, ¿eh? Tenéis que ser más. ¿Nadie? ¿Matriz de confusión? ¿Nadie se atreve? No me lo creo. A ver, si no hago yo preguntas. A ver, a ver, a ver. Venga, va, necesito dos víctimas para explicar la matriz de confusión. Que estáis en un máster de IA, seguro que alguien lo ha visto antes. Por ejemplo, Gloria, ¿te atreves un poquito? Pues como el nombre nos dice, nos confunde. No, profe, esa es la herramienta pues que sirve para utilizar y evaluar el rendimiento del modelo, ¿sí? Pero ahí nos presenta que los falsos negativos, los falsos positivos y unos datos y hay una diagonal, no sé si esa es la que tiene que ver con una diagonal que nos da unos puntos y uno la analiza. Entonces, es donde uno encuentra como que esos valores visualmente en una tabla, ¿sí? Y pues ya depende cómo estén esos datos implementados, encuentra unos esos errores, los puntos débiles del modelo, bueno, más o menos algo así. O sea, lo primero es, y ya no le pregunto a Gloria, bueno, gracias Gloria por la explicación, os pregunto a todos, ¿me podríais poner ejemplos de modelos de clasificación binaria? ¿Qué tipos de modelos de clasificación o ejemplos, casos de uso? ¿Qué se os ocurre? Venga, va, no seáis tímidos. Diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, es decir,
tienes una enfermedad o no la tienes, ¿no? Pero Correcto. más concretamente serían respuestas binarias, respuestas 0 o 1, ¿estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. Por ejemplo, cuando usted le solicita un crédito, o es aprobado o no lo aprueban, ¿Vale? pero Y- uno, positivo o negativo. exacto, exacto. Entonces, fijaros, imaginaros lo siguiente. Vamos a hacerle una prueba médica a una persona, ¿vale? Esta prueba sirve para detectar si tiene esta persona una enfermedad que se puede complicar, ¿no? Pero el tratamiento es molesto, pues no sé, me lo invento, es un mes tomándose pastillas. Si la persona se trata, se puede complicar mucho la enfermedad. Y si la persona se trata, se cura prácticamente siempre. Hay dos maneras de equivocarse, ¿verdad? Hay la manera de una persona enferma decirle que no está enferma y hay la manera de una persona que no está enferma decirle que está enferma. ¿Estamos de acuerdo? sí. La primera es un falso positivo. Eso, Exacto. los falsos positivos. Ajá. Pero ¿qué es más grave? ¿Que se nos escape un enfermo o hacerle a alguien tomarse unas pastillas que no hacía falta? No, que me hagan tomar las pastillas sin necesitarlas. No, es al revés, ¿no? Es al revés. Es decir, Es al revés. claro, ¿Por Pero, qué? claro, Pero ¿por qué? porque si tienes una enfermedad que puede ser, por ejemplo, mortal, Ajá. más vale No, pero yo le asegurarse, ¿no? decía, profe, sí, o sea, si yo no estoy enferma y me dicen que es que yo sufro algo, padezco algo y me hacen tomar un medicamento que no tiene nada que ver, por Claro, ese, me están medicando. Me puede no, Ya al está revés, complicar. preparada para la próxima enfermedad. Está al revés preparada es para la peor. próxima enfermedad. Al bueno, revés es peor. bueno, veo que Eso hay bastante sí debate tiene, aquí. sí, Dime, tiene, Ernesto. tiene que ver, profe, porque es que tomarse un medicamento, como dice Gloria, tomarse un medicamento que uno no tiene esa enfermedad puede hacer reacciones adversas al medicamento. Claro, Sí, porque Claro, alérgico. el medicamento va a atacar una enfermedad que yo no tengo, pero me puede que es contradictorio ese medicamento. Ya, totalmente. O pero sea, en cualquier el caso es un enfermo, error, ¿no? el Pero, enfermo va a seguir ajá. enfermo y el sano no se va a enfermar. Por tanto, que se nos vaya el enfermo es peor. O sea, vamos a intentar resumir. Estamos de acuerdo que los dos casos son errores, ¿verdad? Que se nos escapa un enfermo o que le digamos a alguien que está sano que está enfermo. Estamos de acuerdo que son errores que intentaríamos no cometer, pero estamos de acuerdo que en la vida se cometen errores. Entonces, normalmente se asume que es mejor, en términos generales, que una persona que no está enferma tome un tratamiento a costa de que no se nos escape ningún enfermo y se nos muera. Es un fastidio si te has tomado un tratamiento que no hacía falta, puede tener efectos secundarios, puede tener un coste, pero si tienes más que hacer una prueba, el consenso general a nivel mundial es que mejor que te lo tomes antes de que te mueras. Ese es el consenso. Puede ser mi opinión más o menos, dependerá del caso, obviamente no tiene que ser eh, siempre igual, pero la realidad es que solemos evitar el mal mayor, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos un problema de clasificación a nivel matemático, tenemos una manera relativamente fácil de que no se nos escape ningún enfermo. ¿Cuál es? ¿Alguien lo...? Decir que todo el mundo está enfermo. Exacto. Si tú dices que todo el mundo está enfermo, seguro que no te escapa ningún enfermo, pero ¿necesitamos un modelo predictivo para eso? No, ¿no? Eso sería, No, iba a hacer una broma política, pero tal como está la situación, creo que no es bueno. Eso sería como decir que todos son culpables o que todos son inocentes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en modelización predictiva interesa calcular lo que es la matriz de confusión. O sea, básicamente tenemos la clase real, la verdad, y la clase predicha. La clase predicha sería la que viene de un modelo predictivo. Entonces, si coinciden, acertamos. Es decir, si a los positivos decimos que son positivos y a los negativos decimos que son negativos, estamos en lo correcto.
Pero tenemos errores. Hay lo que se llama un falso positivo, que es alguien que realmente es negativo, que le digas que es positivo, y hay lo que se llama un falso negativo, que es que alguien que realmente es negativo, le digas que es positivo. Entonces, estos dos errores, lo interesante sería minimizar el, el riesgo de los dos a la vez. Y es lo que se suele hacer en términos de función de coste. Voy a poneros otro ejemplo que se entenderá mejor. Ima- Imaginaros un juicio. ¿Qué es preferible? ¿Que se nos escape un culpable o que un inocente vaya a la cárcel? ¿Qué creéis que es peor? Me da Yo miedo prefiero que se... preguntaros esto, ¿eh? Que se nos No, no, escape un culpable. yo prefiero que se tape el culpable, porque eso sí no se recupera que usted meta a un inocente de 20 años preso. A El ver, culpable lo Carlos. vuelven a coger. Pero, Sí, yo estoy de pero, acuerdo con profe, es Rafa. que eso depende del contexto. Ahí hay unas variables que no se están teniendo en cuenta y el principal es el contexto. Porque un culpable de pronto de un robo menor, pues listo. Y un inocente que lo van a llevar a 10 años a la cárcel por algo que no hizo, pues Claro. complejo. Y si es un culpable que mató a alguien y se va y se sale con la suya, no es castigado, pues también entonces allí importante ser el contexto. Pero el culpable tiene la posibilidad de volverlo a coger. Al inocente nunca le vas a recuperar los 10 años. Sí, Aparte, cuesta pero dinero tener al es igual inocente en la porque cárcel. el culpable, o sea, realmente si nos vamos a eso, hay demasiadas variables que van a intervenir y se va a convertir en algo muy subjetivo. Y creo que lo que el profe plantea es la idea de una vez, o sea, Fijaros, en la acción, fijaros en una simplemente cosa. la acción. Fijaros en una cosa. Yo el otro día El fui ejemplo es a, controversial, profe. yo el otro día fui al cine a ver la película de Nuremberg. No sé si sabéis la película de Nuremberg, donde se juzgó a los criminales de guerra nazis del Holocausto. Ese fue un juicio de los más conocidos de la historia, larguísimo. ¿Qué pensáis que fue más largo y más difícil? ¿El juicio de Nuremberg o el juicio por el robo de un teléfono móvil en la calle? Evidente, ¿no? Fue mucho más complicado el juicio de Nuremberg. ¿Por qué? Porque juzgaban crímenes contra la humanidad, juzgaban alta traición, juzgaban cosas horribles, ¿no? Peor que el asesinato, por decirlo así. ¿Qué sucede? En un juicio, el volumen de pruebas que aportan las dos partes es parecido al volumen de datos que tú tienes para hacer un modelo. Cuantos más datos tengas, cuanta más evidencia tengas de qué es clase positiva o negativa, en base a los datos, en base a las evidencias, más se suele ser capaz de predecir bien. Es muy difícil hacer una clasificación binaria con pocos datos, pero con muchos datos es realmente más sencillo, que no digo que siempre sea posible. Carlos, ¿quieres decir algo? No, solo quería decir que desde el punto de vista de la ley o la premisa que la ley sigue, es mejor que un culpable quede libre que un inocente quede preso. Así que Exacto, ahí no hay contexto. O sea, en ese exacto. momento, ante una duda y se plantea una duda razonable, aunque todo apunte, en ese caso, los juicios de Nuremberg, hay una cuestión bien marcada. O sea, eh, la verdad no he visto la película, tampoco conozco el contexto si alguno salió libre, pero el peso de la evidencia, que, o sea, el rencor, o sea, el sinsabor que había, no dio lugar, creo yo, a mucha defensa. ¿Qué podemos decir de otras cosas que sí siento yo que hubo problemas? Como represalia, muchos niños alemanes que fueron parte del ejército fueron utilizados para desarmar las minas que los alemanes habían pasado. Y muchos de esos niños perdieron extremidades. Entonces vemos que ahí hubo una cuestión que a veces el contexto puede involucrar fuera de la premisa de la ley, ¿verdad? Y eso puede crear mucho ruido. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Aquí simplemente intentaba poner un ejemplo como muy grande, muy dramático para darle peso a la argumentación. Pero es cierto, ¿no? Normalmente hay la premisa de inocencia, ¿no? La presunción de inocencia. Entonces, nosotros, como perfectamente decía Carlos, si en un juicio aportamos muchas pruebas, tanto a favor como en contra, aunque si es a favor de que sea culpable deberían ser más,
pues el veredicto es más sencillo, ¿no? Porque hay más evidencia de una cosa o de la otra. Pues con los datos pasa lo mismo. Cuantos más datos, más capacidad hay de discriminar de manera correcta. Dicho esto, hay algunos conceptos interesantes en la matriz de confusión que son los siguientes. El primero es el accuracy. El accuracy es la probabilidad de predecir bien, que son los verdaderos positivos más los verdaderos negativos, dividido entre todos. Es decir, que acierte tanto por detectar a los buenos como para detectar a los malos. Luego hay la sensibilidad. La sensibilidad básicamente mide el total de verdaderos positivos eh, por el número, o sea, el real de verdaderos positivos, entre el total de verdaderos positivos. O sea, cómo de fácil es detectar a un verdadero positivo. Y luego hay la precisión, que mide el número total de positivos verdaderos dividido por el número total de positivos predichos, que es el complementario del recall. Y después hay la especificidad, que es el número total de verdaderos negativos dividido por el número total de el número total de verdaderos negativos dividido por el número total de negativos. Que sepáis que esto algún concepto de estos podría ser interesante de cara al examen. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cómo hacemos a nivel algorítmico cuando tenemos que hacer el algoritmo que tiene que minimizar una función para ser calculado, ¿no? El modelo matemático. Hay un consenso que es que lo que queremos minimizar es lo que llamamos el F1 score, que es 2 veces el recall por la precisión entre el recall más la precisión. ¿Qué significa esto? Esto significa que estamos intentando tener en cuenta los errores que cometemos tanto en los positivos como en los negativos, para tener una métrica más o menos equilibrada. Esto es en términos de modelización matemática. Simplemente quería recordaros estos conceptos de la matriz de confusión. Os dejo por aquí este enlace de Datacam porque creo que los apuntes no está del todo desarrollado y realmente me ha gustado mucho. He estado antes de la clase mirando algún recurso fácil para explicarlo y me ha parecido muy adecuado. Dicho esto, vamos bastante bien en el temario. La verdad es que estoy bastante contento de cómo ha ido esto. Em, entonces, bueno, me gustaría plantear un poquito la sesión como sesión de dudas para vosotros. Entonces, bueno, el espacio es vuestro para que realmente pues me podáis preguntar dudas concretas sobre el temario, sobre el examen. Entonces, Profe, en los temas que hacen falta, bueno, en las clases que hacen falta, ¿cuáles serían los temas que nos faltaría abordar de cara al examen para nosotros irlo contemplando? sí, estaba revisando las sesiones. Mira, básicamente nos faltan temas de aplicaciones de NLP y terminar de ver algunos aspectos de modelos de redes neuronales un poquito más específicos y demás. Entonces, falta un poco más la parte, vamos a decir, práctica del temario. La parte más teórica fuerte ya la hemos visto. Muy buena pregunta. Ok, lo digo porque digamos que en mi caso yo ya voy a empezar a como a estudiar para prepararme para los exámenes, pero pues estas últimas sesiones son las que van a quedar ahí como de pronto que no podemos prepararnos porque aún no las hemos visto. Entonces sí, hay Exacto. Bueno, el examen queda todavía, ¿no? ¿Cuándo tenéis el examen? marzo, 6 de marzo. Bueno, queda todavía y tendréis tiempo más que suficiente, no os preocupéis. Y ya os digo que el examen no está pensado para ser, no,
se pretende que sea una bomba nuclear, ¿eh? Gabriel, tienes la mano. Sí, profesor. Solamente era una pregunta, no sé si de pronto ya la habían hecho en alguna sesión anterior, si tal vez más adelante va a haber una sesión específica como de guía para el examen, o sea, donde usted nos dé algunos tips o algunos ejemplos, no sé si vaya a existir o si no esté planeada. Pues yo sé que todavía faltan un mes larguito, pero para saber. Gracias por la pregunta, excelente pregunta. A ver, yo creo que ya he sido bastante buena persona y os he dado bastantes pistas, ¿eh? Es decir, em, hay unos temas que os dije que os recomendaba estudiaros. Voy a repetirlos ahora, ¿vale? Que son los siguientes. Me estudiaría lo que es un enegrama, el algoritmo de Vitrevi, TF y DF y, por ejemplo, el algoritmo de Lesk, que lo tenéis exacto. Veo que Nelson es espabilado y lo tenía por ahí apuntado. Entonces, estos temas, yo de vosotros, junto con todo el temario, pero alguno de estos temas podría salir, ¿vale? No quiero decir que salgan todos, pero alguno de estos sí que podría ser candidato a salir. Gloria, ¿tenías la mano levantada? Sí, profe, pero de acuerdo a los otros temas que nos hacen falta, tú no los puedes ir cargando para nosotros ir de pronto como revisando, no los puedes cargar a plataforma antes de que tú los lleguemos a de pronto a esa fecha de que tú los Los, expliques para no ir como los tenéis todos, estudiándolos. los Sí, ya tenéis están todos todos. ahí. En el Ah, ok. apartado de documentación están Ajá, todos cargados. En documentación tenéis los 13 temas que hay ajá. en el temario y están ya todos cargados. Podéis descargaros la carpeta. Esos son, o sea, esos van a ser ya, ahí están los PDF todos. Ah, vale. Sí, Profe, pero y adicional. Disculpa, adicional, de pronto tú no tienes como un laboratorio donde abarquemos esta temática y podamos de pronto nosotros trabajar en ese tipo de ejercicios contigo en clase. en principio no lo tenemos contemplado, ¿vale? Lo que sí que podéis es hacer es con los test que tenéis de manera individual. Si tenéis dudas, lo podéis comentar en el foro. Eso es lo más parecido a la parte tipo test del examen. Las preguntas del examen no van a ser más difíciles, de verdad. Tampoco se pueden hacer muchas preguntas más difíciles. Entonces, que sí que os digo, Gloria, que esto lo comentamos también, pero cada año hay alguna duda. Tenéis también recursos audiovisuales en la asignatura, tenéis algún vídeo y demás. Muy importante que os lo miréis, ¿vale? Alguna vez, para, porque la asignatura, claro, en el piso son muchas cosas. Yo he preparado unas clases con un temario, pero hay partes complementarias o hay otras formas de explicar las cosas. Los recursos audiovisuales, míralos también. Gabriel, tienes la Vale, mano vale. levantada. Sí, Gracias. profesor, solamente otra inquietud que no recuerdo, o sea, en su clase si ya se planteó o no, el material para el examen, ¿permitió algo o no es permitido nada? Esa es una buena pregunta. Hasta donde yo sé, en el examen físico podéis traer toda la documentación que queráis, entonces yo os sugiero que traigáis los PDFs impresos, ¿vale? Eh, y los Words que hay también colgados impresos, con eso debería ser suficiente. Y si es online, no sé exactamente cómo va, creo que os dejan traer algún PDF que ya tengáis descargado, ¿vale? Entonces creo que va por ahí, pero básicamente os dejan traer material. Gracias. ¿Qué más? ¿Dudas acerca, Byron? Profe, es que ahí los mentores han sido muy específicos en que es el docente el que establece las reglas del juego. Actualmente tenemos varios docentes que nos han dicho que sí, que nosotros podemos sacar PDFs, tanto de apuntes propios como de la materia. Tenemos una excepción en donde un docente nos dice que no nos deja sacar apuntes. Entonces creo que en ese caso sería pues criterio suyo el decidir si podemos llevar nuestros apuntes o si no lo podríamos llevar. Eh, sí podéis llevar apuntes, sin duda. Es decir, yo creo que esta asignatura es suficientemente compleja como para que, es decir, yo creo que no tiene sentido que vosotros tengáis que aprenderos de memoria de forma draconiana cosas que realmente os vais a olvidar, ¿no? Entonces no me parece que sea.
O sea, me parece que eso estamos haciendo, no sé cómo decirlo, la puñeta, ¿no? Por así decirlo, y que realmente no es un valor diferencial. No hay ningún valor en llevar apuntes y teniendo en cuenta que el test, si se falla, eh, resta, pues me parece que es complicado. Muchas gracias, profe. ¿Qué más? Venga, va, a disparar. Profesor, buenas. Sí, yo tengo una duda porque en los otros cursos, bueno, no sé si sea igual, solo es una pregunta, no es algo que sé si debe aplicarse o no, pero en los otros cursos los profesores nos brindaron un material adicional como un simulacro de una batería de preguntas como muestra o modelo para más o menos saber cómo sería el examen. Entonces, El examen tiene dos partes. Imagínate dos bloques, ¿vale? Cada uno de ellos, digamos, muy diferente. El primero son preguntas tipo test, cortitas. Cortitas muy, muy, muy parecidas a las que tenéis en la intranet, en la autoevaluación. Entonces, esas preguntas son perfectas para estudiar. Si esas preguntas funcionan, eh, no debería haber ningún problema para que la cosa vaya bien. El segundo bloque. El segundo bloque son preguntas abiertas, es decir, se os harán preguntas donde vosotros tendréis que escribir, tendréis que desarrollar un tema. Estas preguntas son de más difícil evaluación porque, claro, son más subjetivas, pero tenéis la oportunidad de demostrar todo lo que sabéis alrededor de la pregunta. Por lo tanto, no os estudiéis solo los temas que pensáis que van a salir o no solo hagáis los tipo test. Aseguraros de que realmente eh, os sentís cómodos teniendo un overview de la asignatura. Como tendréis los apuntes, tendréis mucho material para complementar la respuesta. ¿Me explico? Pero no respondáis de manera súper, hiper corta. Es decir, se espera que el alumno intente desarrollar un poco el tema. ¿Me explico? vale, gracias. Profe, o sea que esas preguntas abiertas es como uno dar respuesta sobre un caso de uso, pero ya una parte más crítica, ¿no? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo aplicamos esos conocimientos? Y me imagino yo, ¿no? ¿Cómo uno puede ser crítico y cómo puede justificar lo que se está escribiendo? Sí, es decir, para mí una respuesta abierta interesante es esa que permite contextualizar. Es decir, si alguien nos pregunta, oye, explica por qué una red neuronal basada en embeddings es adecuada para analizar textos. Claro, hay muchas maneras de responder esto, no hay una única forma. Yo lo que quiero ver es que realmente entendéis lo que decís. Es decir, yo no corregir el examen ahí buscando la comita que falta. O sea, no, yo intentaré que realmente lo que digáis sea correcto y que esté contextualizado y no me preocuparé tanto por el detalle, no es ir a haceros daño. ¿El examen lo califica usted, profesor, o puede calificarlo otra persona? Lo califico yo. Ok, gracias. Venga, va, más dudas. Venga, dispara, no seáis tímidos.
Profe, en otra asignatura en la que nos dijeron que los puntos restaban, digamos que el parcial iba seccionado, por así decirlo, en bloques. Entonces el primer bloque costaba 3, el segundo bloque costaba 3 y el tercer bloque costaba 4. Eso sumaba 10. Entonces el profesor nos dijo, ahí en el bloque 2 las respuestas negativas les van a restar, pero sobre esos 3 puntos. O sea, es decir, que si yo contestaba 5 bien y 5 mal, pues al final dentro de ese universo del bloque 2 se restaban los puntos, entonces la nota máxima era 3, la nota mínima era 0. No es como que si yo contestaba todo mal, por lo menos en ese punto, me fuera a restar a los otros No, bloques, sino no, que no, no, quedaba ahí. no. Concreto, ¿vale? Pues eso es importante. El tipo test en general no puede restar. Es decir, si el tipo test vale, no me acuerdo cuánto vale, pero sumamos que vale 5 puntos. Si vale 5 puntos y te equivocas en todo, respondes todo, no te va a restar 5 puntos y sacas un -5, no. En el peor de los casos sacarás un 0 en el tipo test, que no lo creo. Insisto, las preguntas no, no van a ser para haceros daño. O sea, habrá preguntas fáciles y preguntas difíciles porque nosotros también tenemos que discriminar entre los estudiantes, ¿me entendéis, no? Pero no, el tipo test en general no resta, resta la pregunta. Oh, ok, profe. Y ahí la otra acotación. Y es que, digamos que en este contexto, el punto valía 5, por ejemplo, 0,5, pero no nos restaba 0,5 en uno de los parciales. Restaba 0,25. Entonces, digamos que si yo contestaba una bien, tenía 0,5 y si contestaba una mal, me restaba 0,25. ¿Sí? O sea, no me restaba completamente el 0,5. En su caso, ¿va a ser igual o se va a restar completa? O sea, a ver, la pregunta, si está mal, resta una parte, no recuerdo exactamente cuándo resta, pero resta la pregunta sobre el total del tipo test. Y el total del tipo test, es lo que te decía, ¿no? Imagínate que hay 5 puntos tipo test, 5 puntos de preguntas abiertas. No puedes sacar del global de tipo test un número negativo. Resta respecto a el bloque de test. Sí, pero supongamos en el otro parcial nosotros teníamos 10 preguntas y cada una costaba 0,5. Entonces yo contesté 9 bien, eso me da 4,5 y una contestaba mal. Entonces esa no me restaba 0,5, sino que me restaba 0,25, ¿sí? Entonces quedaba es más o menos como la idea o sea, dentro del mismo universo de las preguntas. Sí, sí, pero te he respondido, ¿no? Es decir, eh, o sea, queda clara o sea, queda claro, ¿no? Más o menos. Vale. Em, pues, ¿qué más? Venga, más preguntas sobre el temario. ¿Os queda claro el tema de los word embedding? ¿Alguien se atreve a decirme qué es un word embedding? ¿Alguien se atreve? Venga, va, repasamos un poco. Profe, el word embedding pues es la representación vectorial de una palabra, llevar la palabra a un vector, intentando pues capturar el significado de la palabra y cómo se relaciona con las otras palabras de la frase. O sea, exacto, un word embedding es una representación vectorizada del conocimiento de un dataset donde pasamos de una estructura vectorial a una estructura de one-hot encoding a una estructura de vectores, ¿no? Es decir, de texto a one-hot encoding a estructura vectorial. Y esto sirve como entrada para algoritmos de deep learning. ¿Alguien se atreve a
a decirme qué es una red neuronal? Hola, venga, va. ¿Qué es una red neuronal? Y la topología básica de una red neuronal. ¿Quién se atreve? Bueno, profe, le voy a resumir algo. La red Venga. neuronal, de acuerdo a los grandes expertos en IA, ellos dicen que se basa, es una red que es un modelo computacional y está inspirado en el cerebro humano, ¿no? Primero que todo, está inspirada. Ella está compuesta por unos nodos interconectados que se llaman las neuronas artificiales. Según unos datos estadísticos de estudios muy atrás, lo llamaron los perceptrones, ¿sí? Entonces, una neurona de esta está compuesta por unas entradas, que son los inputs, en una red, varias redes internas que están en el medio, pueden ser una, dos, tres, y luego está el output, que son las salidas de la neurona, donde uno encuentra como tal ya la respuesta. Entonces, estas redes están también por unas funciones de activación. Ahí es donde se trabaja el softmax. eh, Creo que hay una de que es de la tangencial. Hay diferentes funciones de activación cuando sale la neurona para poder ellas dar de acuerdo a esas conexiones que tienen y todo lo que hacen en esa caja negra cuando están como tal en esos algoritmos, en la parte estadística, matemática, porque eso es una caja negra donde están haciendo todas esas operaciones y entonces ya para darnos un output ellos tienen que tener una función de activación. Esa función de activación me enciende la neurona, bueno, en ese dato, en ese punto específico, y es donde me da como tal esa palabra o esa respuesta que debe ser. Es como siempre la ha entendido la red neuronal. Y está compuesta por Sí, capas. sí, sí, perfecto. Es decir, lo has escrito muy bien. Y podríamos añadir que es un tipo de algoritmo que es bastante adecuado para el análisis de texto, ¿no? Por lo que vimos en clase. One Hot Encoding. ¿Algún voluntario? ¿Qué es esto del One Hot Encoding? Venga, va. Venga, un voluntario. Si no nos saltamos la democracia y os pregunto, ¿eh? Venga, que alguien me explique One Hot Encoding, que no sean los compañeros que ya han hablado. Venga, va. No seáis tímidos. Profesor, ¿Quién se atreve? ¿Qué tal, José Luis? Dispara. ¿qué tal? Nada, solamente es una técnica para convertir que son variables categóricas en números, ¿no? Que pueden estar label como categóricamente, por ejemplo, colores, y se representan como unos y ceros para que sean entendidos por el machine learning. Vale, es decir, es una representación conceptual de un conjunto de datos textuales de manera tabular. Es decir, intentamos crear un vector de unos y ceros para ver si una cierta palabra en un cierto momento está presente o no está presente, ¿correcto? Y nos sirve como entrada de la red neuronal que nos permite crear los word embeddings. Última no, pero de las últimas preguntas. ¿Qué es la Inverse Document Frequency y por qué es tan importante al interpretar textos?
Ese es el IDF, es una medida estadística, creo. El El Inverse IDF, Document Frequency. sí, IDF, ¿sí? Sí, pero yo pregunto por la interpretación. Pues, para mí, la interpretación es que pues, lo que trata la frecuencia inversa es como entender qué tan específica o rara puede ser una palabra dentro de un documento. Exacto. Es decir, el hecho de que en un documento una palabra sea exótica dice que nos está aportando información de valor. Es decir, nos dice que realmente esta palabra nos está eh, aportando realmente mucha información que por el hecho de ser exótica, ¿no? Por el hecho de no aparecer mucho. Entonces, es una palabra que contextualizada en el corpus textual tiene un significado pues bastante interesante. Y por terminar, enegramas. Venga, que alguien me explique qué es un enegrama y por qué son importantes en análisis de texto. Venga, va, ya no os machacaré mucho más hoy, pero estos temas necesito que queden claros. Enegramas. ¿Qué es un enegrama? Ay, profesor, podría recordar de las clases que era que comentaba sobre, era un grupo de palabras consecutivas, ¿no? Que podrían ser unigramas, bigramas, podrían ser trigramas también, y Exacto. sirven para capturar el contexto como tal. No que una sola palabra no la muestra, sino que ya el contexto como tal del significado. Y Más que el ahí es donde, contexto, un segundo, ¿eh? Más que el contexto es el hecho de que dos palabras estén juntas, a veces hacen que cambie el significado. Por ejemplo, si yo digo banco y digo banco hispanoamericano o digo banco hispanoamericano de crédito, veis que añadiendo palabras al concepto, el concepto real cambia mucho. Entonces, ese es el tema. Es ver, o sea, no es un tema tan de contexto, sino que el significado de una palabra, al estar recogida por otras palabras, pues hace que bueno, pues que crezca mucho más, ¿no? La precisión del significado. ¿Me explico? claro, claro. Igual ahí también como eliminando el ruido, sacando las stop words, creo que era el nombre, sí. Exacto. Muy bien. Escuchar, pues muy bien. Yo hoy quería hacer un repaso así de general. Yo creo que más o menos se ha entendido. Hemos comentado también el tema de la matriz de confusión como pista. Hemos comentado la estructura del examen. Os he recordado los temas clave. Entonces yo por mí lo cerraría hoy para que vayáis descansados. Nos vemos la semana que viene. Acordaros de la práctica, ¿vale? Que tiene que estar hecha. Y cualquier cosa comentamos. Práctica, ¿te refieres a la actividad 2? Exacto, la actividad 2, correcto. Bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Que tengáis buen día, buena tarde, buenas noches y estudiar mucho. Gracias. Hasta luego. Sí.